Señora Corita Chávez, tiene la palabra la ministra de Producción, Rocío Barrios. La ministra de Economía, María Antonieta Alba. Buenas noches, señores y señores congresistas. El mundo viene enfrentando una de las peores crisis económicas desde la Gran Depresión de 1929, debido a la rápida propagación del coronavirus que ha afectado las perspectivas de crecimiento y nos ha puesto frente a un contexto de gran incertidumbre. La pandemia ha afectado severamente la economía peruana. Es una crisis muy particular que nos afecta tanto por el frente externo como interno. Hablamos de una crisis mundial que afecta a todos los bloques económicos y es un ajuste nunca antes visto en el sector productivo. En este contexto complejo debemos cuidar uno de los activos más importantes para salir adelante de la crisis, que es la sólida fortaleza económica y la reputación del país, los cuales nos ha costado construir varias décadas, y creo que en este momento es donde más responsables tenemos que ser para preservar la solidez fiscal y atender al mismo tiempo las múltiples necesidades de los peruanos. Trabajemos con responsabilidad para entregarle al próximo gobierno una economía sana que le permita abordar los problemas estructurales que tanto nos aquejan como país. Este gobierno viene adoptando medidas de política fiscal con responsabilidad para asegurar una recuperación rápida del crecimiento económico que permita recuperar el empleo perdido y retomar la senda de crecimiento y reducción de la pobreza. El manejo responsable de las finanzas públicas es una fortaleza que se ha construido en 3 décadas con el compromiso de todos los gobiernos de turno. Esto nos ha permitido aprobar e implementar el plan económico más ambicioso de la región para afrontar la crisis generada por la pandemia. Este plan de 17 puntos del PBI está distribuido en diversas etapas. En estos primeros 70 días tiene un nivel de implementación de 5 puntos del PBI, invertidos en la etapa de contención. Solo lo ejecutado a la fecha ya constituye el mayor plan de respuesta a una crisis económica en la historia del Perú. La respuesta a la pandemia es un camino que ningún país ni ningún gobierno ha recorrido. Nuestro principal compromiso durante esta etapa ha sido estar a la altura del reto, para proteger la salud de los peruanos y sobre todo de los más vulnerables. ¿Hemos avanzado a la velocidad que nos gustaría? No. ¿Ha habido problemas en la implementación? Sí. ¿Hay espacio de mejoras? Por supuesto. Y en eso estamos totalmente comprometidos. Y quiero que tengan claro que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en esta lucha. Quiero ahora absorber algunas de las consultas realizadas durante las intervenciones de los congresistas y presentar nuestra agenda de espacios de mejora. Sobre la informalidad. Es preocupación de muchos congresistas, así como de todos los peruanos, la informalidad. La informalidad en el Perú es una problemática de décadas que hoy se hace cada vez más evidente que nunca. Tiene raíces en una serie de deficiencias estructurales de la economía peruana, como la baja productividad, los limitados servicios públicos y un marco normativo que desincentiva a las empresas formales. Como señalan diversas investigaciones, esta combinación es mucho más problemática en el caso del Perú debido a la baja productividad del sector informal, lo que se refleja en la producción de bienes y servicios en situaciones de precariedad, sin respeto de los estándares laborales mínimos, lo cual pone en riesgo a los consumidores y a los trabajadores. La lucha contra la informalidad es un tema de agenda que puso este gobierno en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que ataca muchas de las debilidades estructurales de la economía peruana, que inducen a la informalidad. Este gobierno impulsa el plan de competitividad que cuenta con 84 medidas de política, con intervenciones concretas que promueven la formalización de manera multisectorial en el corto y mediano plazo, en ámbitos claves para los trabajadores y emprendedores como educación, infraestructura laboral, acceso al crédito, comercio exterior, medidas tributarias, innovación y mejores condiciones para los negocios. Ahora, en el marco de la emergencia, corresponde brindar asistencia para enfrentar la situación y por eso se concentra el esfuerzo del apoyo a la atención en salud y apoyos económicos para atender las necesidades básicas de la población, como es la alimentación. Es por eso que, uno, se ha brindado facilidades a los empleadores y trabajadores
para garantizar la sostenibilidad de las relaciones laborales y con ello evitar despidos. Ello incluye la entrega de subsidios a la planilla, la facilitación del trabajo remoto y la cobertura de la salud. Segundo, con el bono familiar universal, las subvenciones económicas llegarán a cerca de 6.8 millones de hogares peruanos, aproximadamente el 75% de los hogares. Estas subvenciones excluyen hogares cuyos ingresos provienen de la planilla del sector público o privado, por lo que se enfocan principalmente en población independiente, en su mayoría trabajadores informales de bajos ingresos. Sobre Reactiva Perú. La crisis a la que nos enfrentamos requiere una estrecha coordinación entre la política monetaria y la política fiscal. El Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas vienen trabajando juntos desde el inicio de la pandemia. Reactiva Perú es un ejemplo concreto de esta coordinación. El Banco Central provee la liquidez y el Tesoro Público garantiza los préstamos. Nuestra preocupación desde un inicio fue que no se rompiera la cadena de pagos. Solo para millonarios. Un primer importante considerar es que la economía está integrada. Por favor, señores congresistas, para poder llevar en orden la sesión, yo les pido que no estén abriendo los micros, de lo contrario no vamos a poder culminar de una manera satisfactoria. Continúe, señora ministra. Un primer concepto que es importante considerar es que la economía está integrada. Grandes, medianas y pequeñas empresas interactúan en el ambiente productivo. Pensemos en una empresa grande de lácteos. La empresa le compra leche a ganaderos. O en una tienda grande por departamentos que le compra ropa o muebles a los microempresarios. Para que no quiebren las empresas ni se pierdan empleos, es importante que todas las empresas puedan sobrevivir a esta pandemia. Para nosotros era fundamental en este programa que las tasas de interés a los que se prestan las empresas sea mínimo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés está determinada por 3 variables. Primero, el costo de financiamiento. Segundo, el riesgo de la empresa a la que se le presta. Y tercero, los costos operativos de las entidades financieras. El diseño del programa abordó de manera muy efectiva los 2 primeros aspectos. El costo de financiamiento es 0 porque los recursos son puestos por el Banco Central. El riesgo de las empresas a las que se presta se minimiza porque el Tesoro Público asigna la garantía. Esta garantía adquiere especial relevancia en esta pandemia, ya que con la parada de la producción las empresas son más riesgosos. Es importante además que todos sepamos que el Estado está poniendo una garantía de 98% para las MIPES, mientras que para las empresas de mayor tamaño la garantía es de 80%. ¿Qué avance se ha alcanzado? Al día de ayer, COFIDE emitió garantías por 20.897 millones para 66.948 empresas. Los préstamos se están canalizando a través de 19 entidades financieras, que incluye entidades microfinancieras. En el caso específico de las MIPES, se han asignado 5.382 millones a una tasa promedio de 1.92, una tasa histórica comparada a la tasa de 40% a la que las MIPES acceden en el mercado del sistema financiero. Hasta la fecha se han desembolsado créditos a más de 55.000 MIPES, créditos que además incluyen 12 meses de gracia, es decir, sin ningún pago en este periodo, para apoyar la reactivación de sus operaciones y permitir que puedan cumplir sus obligaciones con proveedores y trabajadores. Tenemos muchos ejemplos de cómo el programa está ayudando concretamente a las MIPES, como el caso de la empresa dedicada a la crianza de ganado en Trujillo, cuyo crédito obtenido con la garantía de Reactiva Perú le ha permitido pagar su planilla de trabajadores y a los proveedores, así como invertir en la mejora de la infraestructura para la reanudación de sus actividades y ventas. También tenemos el caso de una MIPE dedicada a la instalación de vidrios en proyectos inmobiliarios en Cusco, y estos créditos se han utilizado para el financiamiento de la importación de vidrios que realizó para completar la entrega de un pedido pendiente, lo que le hará mayor liquidez para continuar con sus actividades. Otro caso es el de una MIPE dedicada a la construcción de vías en Juliaca, Puno, que ha destinado el financiamiento obtenido al pago de planillas y de proveedores y continuar así con la ejecución de dando. Estos ejemplos, así como muchos otros, reflejan lo importante que resulta la garantía del gobierno para acceder al financiamiento que requieren las MIPES para continuar con sus actividades, cumpliendo con sus trabajadores y proveedores. El gobierno seguirá apoyando especialmente a las medianas y pequeñas empresas para que en esta etapa de reanudación de actividades económicas en el país puedan salir adelante y seguir generando empleo. Uno de los logros más importantes es referido a la tasa de interés.
Hemos conseguido con este programa tasas de interés nunca antes vistas en el sistema financiero. Para que tengan una idea, las MIPES en el sistema no bancario se enfrentan a tasas de interés de 41%, en el sistema bancario de 25%, en Reactiva Perú tasas de interés de 1.92%. ¿Cuáles son las mejoras que queremos para Reactiva? Como muchos lo han identificado, tenemos que hacer más esfuerzos para que Reactiva llegue a más MIPE. Por esta razón, hemos mejorado las reglas de juego para la asignación de los 30.000 millones adicionales que fueron autorizados mediante el Decreto Legislativo 1485. ¿Cómo vamos a llegar a más MIPE? Hemos introducido cambios importantes en el Decreto Supremo número 124 publicado hoy. El primero es que hemos ampliado los montos máximos de créditos a los que pueden acceder las microempresas hasta 3 meses de venta. El segundo es que para las MIPES que no pudieran sustentar un nivel de ventas con la SUNAT acorde con la realidad de sus operaciones, estamos considerando su historial crediticio, pudiendo acceder en este caso hasta 40.000 soles solamente con este historial. Bajo este criterio existen más de 2 millones de microempresas que cumplirían con los criterios de elegibilidad. Esta mayor flexibilidad también la estamos aplicando para las pequeñas empresas que podrán acceder a créditos del programa Reactiva hasta por el equivalente a 2.5 veces sus ventas mensuales. Vamos a trabajar también de la mano con los gremios de conglomerados y entidades microfinancieras para atender las necesidades que tienen los microempresarios. Pero esto no es todo, hemos hecho más cosas para las MIPES. En el Perú existen 2.7 millones de MIPES, representan alrededor del 86% del empleo privado y el 30% del PBI. Siendo esas empresas esenciales para nuestro país, quiero referirme a las medidas que hemos adoptado como parte de este plan económico. Una de las primeras disposiciones fue otorgar el subsidio para financiar el 35% de la planilla para los trabajadores que ganaban hasta 1.500 soles, lo que ha contribuido a aliviar costos y preservar empleos. A través de esta medida se inyectaron alrededor de 420 millones. Del total de 215.000 empresas beneficiadas, el 96% fueron MIPES. Además, dentro de las medidas tributarias se ha buscado dar una liquidez importante a las MIPAs a través de estas medidas tributarias, de las cuales destacan la prórroga de la declaración y el pago de impuestos, la liberación de los fondos de las cuentas de detracciones, la devolución del IGB mediante el régimen de recuperación anticipada. También se han creado mecanismos para buscar generar acceso al financiamiento. En este sentido, debo destacar el Fondo de Apoyo Empresarial con 800 millones que permiten afianzar líneas de crédito hasta por 4.000 millones para las MIPES. A la fecha, el FAE ha garantizado créditos por 1.367 millones en beneficio de más de 105.000 MIPES a nivel nacional, lo que les ha servido para dar periodos de gracia hasta de 6 meses y de nuevo, otro gran logro, ha permitido disminuir la tasa original de los créditos en más de 20 puntos porcentuales, beneficios que sin la intervención de este Fondo de Apoyo Empresarial no se hubiesen podido lograr. Es importante mencionar que de acuerdo con la alta informalidad de nuestra economía y para ayudar a más MIPES, se ha reestructurado el FAE MIPE para que pueda ofrecer créditos en condiciones similares a Reactiva Perú, pero con requisitos mucho más accesibles para empresas del sector informal y a tasas muy ventajosas. La semana pasada se realizó la subasta de 300 millones con diversas entidades microfinancieras para que otorguen créditos a MIPES. En esta subasta se han conseguido tasas históricamente bajas para las MIPES que fluctúan entre 3.45 y 5.50. Recordemos que la tasa a la que ellas se enfrentan usualmente es entre 25 y 40%. Voy a referirme al presupuesto de salud. En términos de manejo de las finanzas públicas, el Perú tiene el gran reto de mejorar la calidad del gasto público. En los últimos 10 años, debido al crecimiento económico y a la mejora en la recaudación, el presupuesto público ha aumentado en más de 95.000 millones de soles, pero los ciudadanos no han experimentado una mejora proporcional en la calidad de los servicios que reciben. El presupuesto de salud se ha multiplicado por más de 3 veces, pasando en el año 2010 de un presupuesto de apertura de 6.395 millones a un presupuesto de apertura en el 2020 de 18.495 millones. Entre las principales intervenciones que están financiados este año se encuentran 8.880 millones para programas presupuestales de salud, 3.455 millones para inversiones, 1.139 millones para la reducción de la anemia, 747 millones para la política remunerativa
y 211 millones que ya han sido transferidos para nuevos establecimientos de salud. Destacan, por ejemplo, los 40 millones para el Hospital Llerena en Ayacucho, 50 millones para el IREN del Centro, 38 millones para el Hospital Regional de Moquegua, 31 millones para el Hospital de Apoyo de Macusani, 22.4 millones para el Hospital de Tocache, 29.5 millones para el Hospital de Moyobamba. Pero para mejorar la calidad de los servicios públicos que recibe el ciudadano, tan importante como incrementar las asignaciones presupuestales es mejorar la calidad del gasto. Que cada sola adicional que se invierta del presupuesto público, que es de los impuestos de todos los peruanos, brinde beneficios concretos a la población. En esta línea, algunos temas claves que se han venido impulsando para asegurar esta mejor eficiencia en el gasto público es la lucha contra la anemia infantil, la cual después de varios años de mantenerse estancada ha logrado una reducción en los resultados en el 2019. Esto gracias al trabajo conjunto, multisectorial e intergubernamental que promueve la eficiencia en el uso de los recursos públicos al incrementar los indicadores de suplementación con hierro, el tamizaje oportuno, las visitas domiciliarias para asegurar el consumo, así como un esquema de incentivos presupuestales para mejorar indicadores a través del Fondo de Estímulo al Desempeño para Gobiernos Regionales y el Programa de Incentivos Municipales. Estos son ejemplos concretos de cómo instrumentos del presupuesto público pueden mejorar la calidad del gasto. Adicionalmente, se ha implementado el programa presupuestal orientado a resultados de desarrollo infantil temprano, incluyendo un paquete integrado de servicios para gestantes y recién nacidos. Destinación de recursos a la salud mental, incluyendo validación de protocolos y estándares de atención en salud mental en distintos puntos de atención. De forma transversal, para la mejora de la calidad del gasto en salud, se han planteado indicadores de productividad en la prestación de servicios y en atención hospitalaria, así como la implementación de un sistema de programación de citas y turnos en establecimientos a través de la historia clínica electrónica en el primer nivel de atención. Además de estos mayores recursos, se han aprobado normas para que el derecho a la salud llegue a todos los peruanos, como la universalización y el intercambio prestacional. El Decreto de Urgencia 017-2019 contiene las principales líneas para la reforma del aseguramiento universal. La primera, la priorización de atenciones por vulnerabilidad. La segunda, el ordenamiento de los planes de salud. La tercera, las mejoras en la calidad de prestación, principalmente impulsadas por la implementación de la historia clínica en todos los establecimientos de salud del nivel de atención, categorías 3 y 4, incremento de la calidad y eficiencia del servicio de laboratorios y de centros de imágenes, eficiencia en adquisición y distribución de medicamentos y medición del desempeño a través de indicadores claves de capacidad resolutiva del establecimiento de salud. Además, como lo ha mencionado el ministro de Salud, en la coyuntura actual se ha destinado cerca de 2.000 millones para el fortalecimiento de los servicios de salud para salvaguardar la atención de los peruanos. Respecto a la oferta hospitalaria, es un déficit que desgraciadamente arrastramos desde hace décadas. Dada la coyuntura del COVID, estamos dando los mayores esfuerzos para acondicionar otros espacios, para multiplicar la cantidad de camas comunes y camas UCI para llevarlas a al menos 1.053 en menos de 3 meses. Voy a referirme al Foncomún. Los recursos del Foncomún constituyen principalmente la recaudación del impuesto de promoción municipal. A su vez, este impuesto de promoción municipal es el 2% de las operaciones al régimen del IGB. Los recursos del Foncomún se transfieren mensualmente sobre la base del desempeño de la recaudación tributaria del IGB del mes anterior. Cuando la recaudación crece, la transferencia del mes siguiente también registra un crecimiento. Cuando la recaudación de dicho impuesto disminuye, los municipios reciben una menor asignación de recursos. Es importante resaltar que el desempeño de la recaudación del IGB está en estrecha relación con el desempeño de la economía nacional. En tal sentido, no existe ningún recorte discrecional del Ministerio de Economía y Finanzas para determinadas municipalidades. Las variaciones responden a la dinámica económica, pero siendo absolutamente conscientes que las municipalidades requieren recursos para financiar sus atenciones, el Gobierno, a través del Decreto de Urgencia 047, ha hecho una primera transferencia de 311 millones a las municipalidades para reducir los efectos de la situación fiscal en los mismos por la menor recaudación del Foncomún, pero también de sus propios impuestos municipales. Estos recursos están destinados a apoyar el financiamiento del gasto operativo esencial del año fiscal 2020, lo que implica la provisión de servicios locales a la población que está a cargo de las municipalidades.
Esta es una primera transferencia. Hemos implementado un aplicativo para que los gobiernos regionales registren sus necesidades de gastos críticos hasta el 15 de junio y así podamos habilitar recursos adicionales para los próximos meses del año. Queremos garantizar que los ciudadanos reciban los servicios tan importantes como limpieza o seguridad ciudadana. Ahora quiero referirme brevemente a los proyectos de ley que se han hecho referencia durante el debate. Sobre el retiro de fondos de la Oficina Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones es un sistema de reparto que se rige bajo el principio de solidaridad entre generaciones. Es decir, los trabajadores activos hoy financian a los jubilados y cuando éste se jubile serán financiados por los jóvenes, por los trabajadores activos de ese momento. Esto lo diferencia claramente de los sistemas de capitalización individual, como es el caso de las AFPs, en que cada afiliado tiene una cuenta individual con aportes. En este régimen de reparto de la ONP, los aportes de los trabajadores activos se destinan al pago de los actuales pensionistas, no se acumulan. Eso significa que los trabajadores que aportan actualmente financian las pensiones de los que están actualmente jubilados. En este sistema de reparto, como he dicho, no existen cuentas individuales, no está estructurado de esta manera. Este sistema de reparto funciona así en todo el mundo, no solamente en el Perú. Todos los meses el Sistema Nacional de Pensiones destina para el pago de pensiones aproximadamente 400 millones. El pensionista recibe 14 pensiones anuales, con lo que el monto total llega a 5.600 millones al año. Sin embargo, los trabajadores activos que financian estas pensiones solo aportan 12 veces al año, porque en julio y en diciembre están exonerados del pago sobre sus gratificaciones. Hasta antes de la pandemia, de los 400 millones pagados en pensiones al mes, alrededor de 300 millones provenían de trabajadores que actualmente aportan el sistema, lo cual resulta insuficiente y el Tesoro Público con el impuesto de todos los peruanos pone aproximadamente al menos 1.000 millones anuales. Cualquier medida que involucre el retiro de recursos del fondo de pensiones perjudica a los actuales pensionistas, ya que se desfinanciaría el pago de sus pensiones. Causen más daño a la población. Urge mantener la estabilidad financiera para salir bien librados de la actual crisis generada por el COVID. El Ejecutivo está trabajando en estrecha coordinación con el Banco Central y la Superintendencia del Banco de Seguros en medidas para mitigar los impactos de esta crisis sobre la población y sus empresas. Hay mucho que podamos y debamos hacer para que el sistema financiero esté al servicio de los ciudadanos. Esa es y debe ser nuestra prioridad. Queremos que las entidades financieras aporten más al crecimiento del país, con tasas más accesibles, sin sobrecostos, con servicios de calidad que cuiden el dinero de sus ahorristas y financien la actividad productiva y los proyectos de los peruanos, la casa que queremos construir o los estudios universitarios de nuestros hijos que queremos pagar. Para eso necesitamos promover competencia, mayor información al ciudadano y que se prevengan los posibles abusos. Una mayor competencia en el sistema financiero tendrá beneficios concretos en los ciudadanos, mayor inclusión financiera, mejores condiciones para los préstamos, mejores tasas de interés y mayor transparencia. Invito en esto a que sigamos los buenos ejemplos. Para concluir, hoy el Perú vive una situación difícil sin precedentes en su historia y es nuestro desafío y nuestro compromiso seguir trabajando para cuidar a los peruanos, para ayudar a todos a atravesar esta crisis y para construir la agenda del futuro mucho más allá de esta coyuntura. Muchas gracias. Se agradece a la señorita ministra de Economía, María Antonieta Alba, y tiene la palabra la señora ministra de Producción, Rocío Barrios. Presidente, disculpe, he pedido una interrupción a la señora ministra de Economía a través del chat, por favor. Señora congresista, las interrupciones, si bien es cierto, se establecieron en la Junta de Portavoces. Claramente se estableció de que era disponibilidad en el uso de la palabra del señor presidente del Consejo de Ministros. Se le va a dar el uso de la palabra por 2 minutos para que precise la preocupación que tiene usted, pero creo que les pedimos a los señores congresistas para que nos ayuden a poder llevar el orden correspondiente a la sesión. Tiene la palabra la señora Marta Chávez. Sí, señor presidente, me baso en el reglamento del Congreso que permite que cuando se presentan los ministros corresponde
interrupciones, tanto de ellos como de los congresistas hacia ellos. Gracias, presidente. Mi preocupación se refiere a lo que ha señalado la ministra respecto del Sistema Nacional de Pensiones, que señala lo mismo que señaló el jefe o el director de la ONP en relación a que con las aportes de las personas se financian las pensiones. Sin embargo, señor presidente, lo cierto es que hay alrededor de 1.600 millones de soles recaudados por el Sistema Nacional de Pensiones que corresponden a personas que nunca van a recibir pensión. Por lo tanto, señor presidente, yo lo que quiero señalarle a la ministra es que el año 98 se creó el Fondo Nacional de Ahorro Público, el FONAPU, y se le hizo un aporte de 1.300 millones de dólares a cargo del Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. Y luego, mediante ley, el año 2000, se le asignó las acciones de Electroperú. Para financiar bonificaciones a los pensionistas que recibían pensiones menores a 1.000 soles. Pues bien, ese fondo debiera cubrir, señor presidente, por justicia, la devolución de los aportes a personas que hoy necesitan su dinero y que nunca van a recibir pensión de ese sistema. El bienestar lo debe procurar el Estado. No son los privados, los trabajadores, los que tienen que financiar el bienestar de otros trabajadores, señor presidente, a costa de su propia subsistencia. Hoy hay muchas personas que nunca van a recibir fondos de pensión de la ONP, del Sistema Nacional de Pensiones, y requieren por justicia que se les devuelva su dinero. Y entonces recurran o vuelvan a activar el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales y lo que se señaló durante el gobierno del presidente Fujimori en favor de los pensionistas a través del FONAPU, señor presidente. Ahí está la solución y ahí están los recursos. Gracias, presidente. Tiene la palabra, ministra. Una interrupción, señor presidente, por favor, una interrupción. Tiene interrupción, congresista. Muchísimas gracias, señor presidente. Pedirle a la ministra, por favor, que nos pueda decir cuánto es lo que estamos pagando de comisión por la entrega de los bonos a los bancos privados. Se lo he pedido por escrito hace más de mes y medio y no tengo respuesta. Si podría decírmelo ahora. Y además decirle de que en exoneraciones tributarias nosotros perdemos 17,000 millones de soles al año. Cuando ella dice que los fondos son colectivos, miente, señora ministra, porque todos mis hermanos de la ONP le pueden mostrar su estado de cuenta y ahí usted va a ver cuánto ha aportado cada una de las personas. Cuando usted dice de que estaríamos perjudicando a los jubilados, miente, señora ministra. Estaríamos perjudicando a esas hidroeléctricas que ahorita estamos manteniendo con dinero del Estado, a ese abogado al que le pagamos 20 millones de soles. Por favor, póngase la mano al pecho. Es justo que le devolvamos su dinero a la gente, señora ministra. ¿Podemos cobrarle a Telefónica como país? Claro que podemos hacerlo, señora ministra. Podemos coger 1.691 millones que necesitamos de ese préstamo que están sacando. Podemos hacerlo. Podemos cobrarles a estos bancos por quienes usted saca tanta cara y no pagan impuestos por las exoneraciones tributarias. Podemos hacerlo. Únase a nosotros, señora ministra. Piensa en nuestra gente. ¿Cómo es posible que tratemos de convencerlos de que tienen que perder su dinero? No va a haber norma internacional que perdone ese abuso que usted quiere cometer con nuestros hermanos de la ONP. Vamos a luchar los congresistas hasta el final, al pie del cañón. Usted tiene una sola opción. ¿Se une a nosotros y le cobramos a los grandes para darles a ellos su dinero, o simplemente va a ser usted la próxima obstruccionista de este país igualitario donde todos debemos de valer lo mismo, señora ministra? Y respóndame, por favor, ¿cuánto le pagamos de comisión a los bancos privados para que le entreguen el bono a nuestros hermanos peruanos? Espero su respuesta. El Perú espera su respuesta. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra, señora.